Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Jesús a Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre una frase que Jesús le dice a Sor Faustina y está escrita en el numeral 290 del Diario Espiritual de Sor Faustina. Allí el Señor le dice así: niña mía, no tengas miedo de la casa de tu padre. Esta es la frase. Niña mía, no tengas miedo de la casa de tu padre. Bueno, recordemos, son frases que Jesús le dice a Sor Faustina, pero que al estar escrita en el Diario Espiritual, y este Diario Espiritual estar destinado para el bien de muchas almas, como Sor Faustina misma va a escribir en otro numeral, entonces también tienen un mensaje para nosotros. También nos dicen cosas y tratamos de sacar algunos de los pensamientos que puedan ayudarnos a nosotros en nuestra vida en estos tiempos, ¿no? Entonces el Señor le llama así a Sor Faustina: niña mía, no tengas miedo de la casa de tu padre. Es Sor Faustina que en el numeral 290 está recordando la meditación de un día que tuvo, en la cual quedó conmovida por los misterios de la vida eterna. Es algo que, bueno, Sor Faustina en la congregación se hacía en la vida religiosa, se debería seguir haciendo, y no solamente los religiosos, los consagrados, también los laicos. Yo me recuerdo el caso de el rey Carlos V, el emperador Carlos V, que a su vez el rey Carlos I de España, que de hecho decían que en su reino nunca se ocultaba el sol, porque era el amo y señor, por ser emperador, de todo lo que era España, las Filipinas, parte de Alemania y Holanda, y también de todo el continente latinoamericano e incluso de Estados Unidos. Entonces decían que en su reino nunca se ponía el sol, porque cuando se oscurecía en un lado salía el sol en otro, ¿no? Entonces, él, cuando ya había abdicado el trono, se interna en un monasterio para vivir sus últimos años de penitencia y hacía un ejercicio espiritual muy significativo. Hacía que los monjes, él se ponía dentro de un cajón y hacía que los monjes le canten los cantos de un funeral, que él se los sabía y conocía su significado. Entonces sabía que, por más que ha sido de alguna manera el emperador de casi todo lo conocido en esa tierra, en esa época, sin embargo sabía que se debía presentar ante Dios y que no tenía nada, y que en definitiva la muerte también golpearía su puerta. Una ejercitación, por decir, de un emperador, de un alto, el más poderoso del mundo entonces, se sometía al ejercicio de meditar sobre la eternidad, y dentro de la meditación de la eternidad, el meditar sobre la muerte. Bueno, acá Sor Faustina no va a meditar sobre la muerte, va a meditar sobre el cielo. Uno puede meditar el cielo, purgatorio, infierno, juicio, muerte, distintos temas que están presentes también en el Diario Espiritual de Sor Faustina, los vamos viendo en las charlas de espiritualidad. Pero bueno, Sor Faustina entonces empezó a meditar sobre la eternidad y sus misterios y se conmovió y empezó a reflexionar un momento más, escribe en el numeral 290, y allí empezaron a atormentarme, escribe ella, varias dudas. Entonces ella, tal vez de la meditación, de lo que es la vida eterna, empezó a saltarle entre la curiosidad y el temor, y empezó a hundirse, ¿no? Como San Pedro que va caminando sobre el mar, y mientras va viendo a Cristo, podía caminar sobre el mar, pero cuando empieza a mirar la oscuridad, a mirar la profundidad del agua, el pescador que se conocía todo el mar sabía que estaba en la parte más profunda, y que de esa tormenta y la altura de las olas lo podían llevar puesto, como se dice en criollo, sacó la mirada a Cristo y se empezó a hundir. Entonces Jesús lo rescata y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, no?
Las dudas tienen que ver con sacar la mirada de Cristo y uno empieza a ver las dificultades y a llenarse de dudas. Y sobre todo, el gran problema es dejar de mirar a Cristo. Entonces se hunde Pedro y también aquí se empieza a hundir Sor Faustina en sus pensamientos, meditando sobre la eternidad. Se empieza a tener temor y dudas. No especifica qué duda, qué temores tuvo. Pero si uno empieza a meditar el infierno, por ejemplo, y si uno empieza a meditar las condiciones para entrar al cielo, y uno empieza a meditar el purgatorio, empieza a descubrir muchas cosas de uno mismo, cómo actuará. ¿Será que toda mi vida está apta para el cielo? ¿Habrá, por ejemplo, pecados mortales de los que nunca me he arrepentido? ¿O nunca he pedido perdón por más que viva hoy cristianamente en gracia? Y entonces uno puede fácilmente llenarse de dudas. ¿Será el cielo para mí? ¿Dios será tan bueno conmigo? Y ahí aprovecha nuestra naturaleza que, herida por el pecado, tiende a hacernos dudar de Dios y a desconfiar de Él, ¿no? Bueno, también, así como Jesús rescata a Pedro de que se hundía en el mar por las dudas y los temores y por haber sacado la mirada de Cristo, entonces el Señor aquí la va a rescatar a Sor Faustina y le dice inmediatamente: niña mía, no tengas miedo de la casa de tu padre. Niña mía, no tengas miedo de la casa de tu padre. Sobre todo empieza diciéndole eso, niña mía. Y eso es lo primero que nos hace entender por qué el Señor la rescata, porque Sor Faustina es una niña de cara a Dios. Siempre ha trabajado este tema de la infancia espiritual, de la profunda humildad y confianza ante Dios. Y por lo tanto, en su vinculación con Él la reconoce como niña. Dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Él está diciendo a ella, niña mía, se ha trabajado tanto en la humildad, en la infancia espiritual, y que el Señor la va a seguir educando en eso, profundizándolo mucho más. Sin embargo, niña mía, el reino de los cielos es de los que son niños, y niños del Señor, niños de Jesús. Entonces, el Señor le empieza diciendo esto, consolándolo, ¿no? Si eres niña mía, ¿cómo puedes tener miedo? Por supuesto, el Señor le dice, no tengas miedo, y esta es una de las frases más comunes de la Sagrada Escritura. El Señor que nos pide no tener miedo. Siempre nos dice de alguna manera en cómo está vinculado. Sor Faustina le va a decir, niña mía, en otra oportunidad le dice, hija mía, otras veces le dice esposa mía, justamente porque como consagrada es esposa del Señor. La esposa debe parecerse al esposo, le va a decir en otras oportunidades, pero entonces siempre tiene el Señor a la hora de mencionar a Sor Faustina un sustantivo, le dice algo que representa la vinculación que tiene. Y eso es fundamental, no es en vano. Niña mía, esposa mía, hija mía, tiene que ver con la vinculación que hemos dejado que Dios haga entre cada uno y Él. Amigo, siervo, hijo, niño, niña. Siempre hay, y para cada uno hay un apelativo, hay un modo con el cual se establece la vinculación, así como entre esposos se llaman esposo, esposa, como un padre llama al hijo, hijo, a la hija, hija, o los hijos al padre le dicen papá, a la mamá, mamá. Entonces, porque hay una vinculación establecida. Entonces, Sor Faustina tiene esa vinculación con el Señor, niña mía. ¿Cuál es la nuestra? Y eso es lo primero que hay que deparar, darnos cuenta. Porque en cuanto está establecida esa vinculación, entonces, ¿por qué temer? Pedro temía cuando se hundía en el mar, claro. Era discípulo del Señor, no confiaba en Él, había dejado de mirar, no lo tenía tan... lo tomaba simplemente como un maestro. Después lo va a reconocer como Dios y Señor. Y ahí se va a establecer una vinculación grande, tan grande, que va a empezar a ser distinta. Entonces,
Por esa vinculación el Señor le dice, niña mía, no tengas miedo. La frase más común del Señor es no tengan miedo, no tener miedo. De hecho, el contrario a la confianza es el temor, la duda. No tengas miedo de la casa de tu Padre. Le hace comprender que, en definitiva, lo que queremos apostar al cielo, no tenemos que temer. Hay dos tipos de temores, siempre en esto hay que hacer la aclaración. Hay un temor servil, y hay un temor que se llama el santo temor de Dios. Acá le está diciendo no temas con el temor servil. El santo temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Lo tiene que tener todo el mundo. Y supone ese respeto a Dios, el temer ofender a Dios por amor, un temor que está basado en el amor. Como un hijo con su padre tiene el santo temor a su padre, que no es un temor servil, sino un temor que no quiere ofenderlo, porque lo ama, lo respeta, lo toma en serio, lo toma en cuenta, le es muy importante. Distinto al temor servil, que es, hago esto y me va a castigar, si no hago esto, me va a empezar a mirar mal, no va a estar más, y empieza un temor como el del esclavo con el amo, o con el empleado con el jefe. Y bueno, eso no va con Dios, ¿no? Un hijo que ama a su padre lo respeta. Ese es el santo temor de Dios. Quiere agradarle. Le brota por el hecho mismo de ser hijo, pero por el hecho de tener el pecado original, a veces se soslaya ese respeto, ese santo temor de Dios, no se lo quiere tener, se lo rechaza, y a veces solamente vive de ese temor servil, ¿no? Entonces no temas con temor servil, le dice a Sor Faustina. Empieza a meditar sobre las cosas del cielo, podrá entrar al cielo, y empieza a ver mil cosas y se empieza a confundir Sor Faustina, y entonces empieza con el temor servil. No temas, eres niña mía, el reino de los cielos de los que son como niños. Es decir, tiene el santo temor Sor Faustina, que es decir, evita todo pecado, no quiere ofenderlo, quiere vivir de acuerdo al cielo, ¿no? Se está confundiendo, digamos, con una manera sin necesidad, ¿no? Entonces sale el Señor a consolar a Sor Faustina y sobre todo le va a decir esto: en la casa de tu Padre, si eres niña mía, y el cielo es la casa de tu Padre, entonces ¿cómo puedes temer a ir a tu casa? Entonces así deberíamos considerar también nosotros lo que es la vida eterna. Un volver a la casa de mi Padre, de mi amigo, de mi Señor, de mi amor. Y saber ya desde ahora construir, por la gracia de Dios, una vinculación tan fuerte, tan profunda y tan llena de confianza como nos pide Jesús misericordioso, que tengamos también nosotros esto. Voy a la casa de mi Padre, ¿qué puedo temer? Sí, uno va pasando en años, llegan las enfermedades, los achaques, las debilidades, las incomprensiones, las soledades, y empieza uno a ver que ya no puedo hacer lo de antes, y que sí, la vida me va llevando como un solo punto, que es, claro, desde la vista de este mundo uno diría la muerte, pero en la vida de los santos era el día del nacimiento. Miren cómo la fe transforma incluso la muerte. El día natalis del santo, el día del nacimiento del santo, es el día de su muerte. De lo que con nuestros ojos de esta tierra decimos día de la muerte, pero en los ojos de la fe, el día de la Pascua, el día del verdadero nacimiento, ¿no? Porque se nace ya para la vida eterna. Entonces, así nosotros también. Ese día que vendrá, que llegará, que no sabemos bien cuándo, pero sabemos que caminamos hacia él, no es el día simplemente de la muerte, es el día en el cual queremos llegar a la casa de nuestro Padre. Por lo tanto, cultivar más bien un sentimiento de confianza. Camino a la casa de mi Padre. Y camino con confianza entonces el día en el cual me toque entrar. Y para eso hago de mis día a día, de cada minuto que Dios me da, una oportunidad para hacer el bien, para perdonar, para hacer obras de misericordia, para amarlo más a Dios. Entonces, cuanto más crece el amor a Dios, menos temor servil hay de ese día y de ese paso. Entonces, vayámonos también preparando. Hay que meditar sobre la eternidad, hacerlo correctamente, haciendo crecer el amor hacia la casa del Padre
Entonces crecerá el temor servir a la muerte. Niña mía, no tengas miedo de la casa de tu padre. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.